Señores, saludo 360 grados, ya está en el aire. Hoy es martes 19 de enero, en compañía, como siempre, del doctor Humberto Salazar. ¿Cómo está usted, don Doctor, Fred? preocupado. Caramba. Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Tengo un gran problema que quizá usted puede ayudar a resolver. Si es médico, ningún problema. Si es económico, un banco. Ni médico ni económico. Para que usted vea. Es político-social. Bueno, yo quizás lo podría ayudar a entenderlo. Sí, entonces, en eso puede ayudarme. Claro que Explíqueme la sí. situación de Haití. La situación de Haití. Bueno. Difícil, fea. Pero el tema con Haití, desde el punto de vista sociológico-político, es muy fácil de explicar. Es lo mismo que ocurre en países sin un sistema que soporte una democracia. En Haití no existen instituciones y tiene un origen esto. Haití es un país que estuvo invadido por los Estados Unidos hasta 1934. Haití, al igual que nosotros, estuvimos invadidos. Pero la de nosotros fue más corta. Claro, la de ellos fue hasta 1934. La de nosotros fue 8 años, de 16 a 24. A 24. Entonces hubo aquel movimiento famoso, la pura y simple, sí, donde se exigió que se saliera, se eligió un presidente y al final nos dejaron a Trujillo, perfecto. Haití tuvo con un encargo, claro, de organizar el país. De organizar esto. Déjeme decirle algo, la invasión norteamericana incluso, hasta hace muy poco tiempo, el sistema de contabilidad gubernamental de la República Dominicana era el que ellos dejaron. Y el sistema de aduana. Las vías troncales principales, las carreteras principales, la hicieron ellos. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que en Haití, contrario a la República Dominicana... Una carretera de Santo Domingo hacia la línea hasta Montecristi. Claro. Otra carretera de Santo Domingo hasta Pedernales. Y otra carretera de Santo Domingo hasta Higüey. Porque hay que decirle a quizás los que no tienen conocimiento de la historia, de que era más fácil para ir a Santiago, irse en un vapor, dar la vuelta a la isla hasta Puerto Plata, sí, y entonces cruzar a Santiago. Que había un tren. Totalmente. Había un tren de Puerto Plata a Moca. Exactamente. Entonces ellos organizaron el país y a Trujillo lo dejaron para que organizara este país. En el tema de Haití se intentó lo mismo, pero Haití tomó el camino de una dictadura permanente sin construcción de ningún tipo de soporte para una democracia. Nuestra democracia comenzó en el 62, las primeras elecciones, 63 golpes de Estado. Hubiéramos podido seguir ese mismo camino ahí, pero en el 66 se organizaron elecciones hasta este momento. Ahora, doctor, párese ahí. Usted me está explicando lo de aquí, yo le pedí lo de Haití. Sí, porque yo quiero que usted me explique lo que se ve en pantalla. Ojalá los muchachos tengan el video ahí. Una turbamulta que anda calle arriba, calle abajo, quemando todo. Entonces voy allá. Cuando sale Baby Doc, ¿cuál es la única institución que queda organizada en Haití? El ejército. Quedaba. Sí, pero cuando sale él. Bueno, sí. Eso es historia ya. Cuando sale él era el ejército toma el poder y los Estados Unidos deciden que ahí debe haber una democracia con votos. Y destruyen la única organización, buena o mala, eso no tiene, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre el papel del ejército en Haití. Buena o mala, era lo único organizado que existía. Eso que usted ve es que en Haití no hay autoridad de ningún tipo. Haití es un país invadido por tropas de las Naciones Unidas hace años. Sin ejército. 15 años tiene la minuta. Sin ejército, sin policía, una policía que no es efectiva, sin instituciones que soporten un sistema democrático, sin partidos políticos organizados, sin un registro civil que identifique a las personas que tienen derecho a voto. No hay capacidad de construir un sistema democrático en un país así. Entonces usted plantea desde Washington, desde el Departamento de Estado, de que usted va a hacer unas elecciones ahí. Pero ¿cómo la va a hacer? Si las elecciones pasadas usted mantuvo a Mark Lee
en base a la ayuda internacional, porque Martelly se mantiene en base a la ayuda internacional y protegido por la MINUSTAH, y usted lo mantuvo ahí durante todos estos años a un individuo que lo único que sabe es bailar frente a un combo. Estamos hablando de una caricatura de democracia. En Haití, el Congreso perimió hace tiempo, se intentaron elegir nuevos senadores. Haití tiene incluso una democracia parlamentaria, diferente a la nuestra. O sea, en Haití el presidente es el jefe del ejecutivo, pero el ejecutivo de verdad, el que gobierna seriamente, debería ser el primer ministro en una democracia parlamentaria. Hasta ahí llega la complicación de este tema en Haití. ¿Qué ocurre? Que Martelly quiere dejar a un títere como presidente de Haití, porque Martelly le cogió gustico al carguito. Al querer dejar un títere, hay una oposición relativamente organizada. Se presentaron más de 50 candidatos a la presidencia en una primera vuelta, imagínese usted. Más de 50 candidatos a la presidencia. Aquí tenemos 8 y creemos que son muchos. Más de 50. Entonces, el candidato de la oposición dice que no va a elecciones con un problema, que Martelly termina el mes que viene como presidente. El día 7 termina su fecha fatal constitucional. Claro, y ahí hay un vacío de poder que los norteamericanos han hecho todo lo posible porque se cubra. ¿Usted cree que se den las elecciones del próximo año? No, ahí lo que va a haber es un desorden. Podría ser que se den, que nombren al títere de Martelly. El candidato oficial, Juvenel Moisés, dice que él está animando a sus seguidores a que participen, a que vayan a votar. Sin embargo, la oposición, que está nucleada en 11 partidos y que la encabeza el grupo violento incendiario Lavalá, dice que el que vaya a votar lo queman dentro del local. Es lo que digo, pero el problema de Haití, comenzando con la pregunta suya, don Freddy, es que hay un corolario en política. Sin desarrollo económico y social no hay democracia. No hay democracia. No existe. O sea, no existe. Haití necesita un fideicomiso internacional. No, una junta gubernativa. Claro, pero que incluye extranjeros. Porque no puede ser de haitianos. La comunidad haitiana en ultramar tiene buenos técnicos. Se puede incluir, por ejemplo, un buen técnico en el área económica de origen haitiano. Un técnico en planificación del Comando Sur, que hay contratistas civiles. Sí. Gente especializada en eso, en construir un sistema democrático, y eso Estados Unidos tiene ensayo muchísimo. Y un neutral que puede ser también un canadiense de origen haitiano, que tienen muchísimos buenos burócratas. Claro, y usted sabe qué, intentar hacer lo que se hizo aquí en la década de los 20 del siglo XX, en 1925 a 30, 35, sí, organizar ese país de modo tal que haya cierto desarrollo económico y social que al final dé a luz con un sistema democrático. El sistema nuestro comenzó y en un año se crearon mínimo 20 instituciones, incluyendo el Banco Central, sí, los ministerios, que en ese tiempo eran Secretaría de Estado. Claro, hasta el otro día. Hasta el otro día. Entonces ya con una policía medio politizada y represiva, con un ejército organizado, entonces se comenzó a crear la Marina y la aviación. Entonces se fue conformando parejo. Claro, porque usted necesita, para crear ese desarrollo, una masa crítica de cerebros. Claro. O sea, usted necesita crear una masa crítica de conocimiento de nacionales que sea capaz entonces de comenzar a hacer empresas, de ser profesores universitarios, de instruir desde la primaria y secundaria a una nueva generación de haitianos. Clara también, doctor. Claro, todo eso se necesita. De nacional, que el registro es obligatorio desde que nacen. Al igual que la escuela, a partir de los 6 años, era obligatorio mandar a los muchachos a la escuela. Claro. Entonces, todo eso se va poniendo
con un sistema de graticidad que sea obligatorio, porque así es que comienza la democracia, después se va flexibilizando. Es que la democracia nace a partir del absolutismo. Sí. O sea, la democracia nace a partir de una dictadura absoluta. No nace por sí misma, sino nace por... la va soltando. Exacto, nace después del feudalismo, el absolutismo, entonces viene el sistema democrático junto con el desarrollo del capitalismo. Antes de eso no había democracia. Veo con mucha preocupación lo que puede ocurrir a partir del domingo en Haití. Están convocadas las elecciones de segunda vuelta, sin embargo, el ambiente no es para ello. Ayer, 4 observadores de nacionalidad argentina que estaban delegados por la OEA y estaban en Puerto Príncipe, llegaron anoche a Santiago porque pidieron permiso para abandonar su trabajo porque no había seguridad. No hay seguridad. Ellos dicen que en el sitio donde estaba alojado había un cordón de la MINUSTAH y que la horda violenta pasó por ahí y la MINUSTAH tuvo que irse y dejar el área sola. Sí, porque es que las turbas se hacen cargo de todo el desorden que puede haber en la situación que existe en Haití porque no hay control social. Debe haber control social y debe haber miedo a las fuerzas del orden para que una sociedad se organice en base a un sistema legal. Todo eso falta en Haití. Y usted sabe qué ocurre, porque yo digo que no pueden ser haitianos nada más, que tiene que haber extranjeros, porque Haití ha recibido ayuda durante años de todo tipo, pero la mayor parte del dinero se lo roban. Esa es otra cosa, se estima pierde. Se estima que de las donaciones que se han hecho después del terremoto, unos 6.000 millones. De eso no ha llegado a su destino el 15%. Claro. El 15% no ha llegado porque la burocracia absorbe el 85%. ¿Y ustedes saben qué lo absorbe? Lo primero es que hay que dotarlo de una buena jipeta y pagarle un hotel permanentemente en Santo Domingo. Entonces ellos operan desde aquí y viajan una vez a la semana a Puerto Príncipe. Pero no duermen allá ni nada, lo que van es a hacer fotografía, hacer una reunión y regresan en su jipeta. Sí, eso... esa jipeta tiene una vida útil de 1 año, porque con los viajes y el fuerte que le dan, mire. Bueno, lo cierto es que lo que prevemos que pasará en Haití este domingo no son unas elecciones. Puede haber una gran confrontación, incluso hasta un baño de sangre. No, yo no creo que se dé. Si el Colegio Electoral Provisional es inteligente, declara que no hay ambiente para hacer un proceso como el que ellos quieren hacer e imponer un candidato que no es popular ni es conocido. La oposición dice que la primera vuelta fue fraudulenta y que ellos no aceptan ese colegio electoral para montar una segunda vuelta. Bueno, y entonces, trayendo el tema al país, el gobierno dominicano debe reforzar la vigilancia en la frontera. Ya está, desde hace varios días. Reforzar la vigilancia en la frontera porque... Y hay un doble motivo. Primero, lo de ese estado de violencia e incertidumbre en Haití llevó a nuestras Fuerzas Armadas a redoblar vigilancia y también el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con varias instituciones, también ha tratado de poner un cordón sanitario de emergencia al asunto de alertar sobre el Zika virus. Que de eso tenemos que hablar, doctor. Claro, pero si usted quiere aprovechamos, porque yo estoy alarmado. Bueno, pues usted como médico, mire. Yo estoy alarmado porque recién hace un momentito estuve mirando que apareció ya el primer caso de Zika virus en Taiwán, en Asia. Es probable que esto comience a expandirse también por el continente asiático. Entonces tendríamos casos ya en Asia, en Europa, en África, donde es origen, y en América Latina casi en toda su extensión, desde lo más profundo de Sudamérica hasta Centroamérica. Pero hay un caso más grave, doctor, sí. Es en Colombia.
el primer niño nació afectado del exacto. Zika virus nació con microcefalia, que eso sí es un gran problema para la humanidad. Claro, porque yo digo que estoy alarmado, porque así comenzó el tema de la fiebre española en 1918, con un virus que mató más de 60 millones de personas, que fue incontrolable. Es la última pandemia mundial importante de que se tiene, de que se conoce, con esta gran cantidad de muertes. O sea, murió prácticamente la misma cantidad de personas a partir de 1918 que murió en la Segunda Guerra Mundial. Imagínese usted. Y en este caso digo que estoy alarmado, primero porque no hay vacuna ni tratamiento para ese virus, como para casi ningún virus. Y segundo, que yo creo que es el problema más grave, porque no es letal hasta ahora, o sea, no mata. Pero en el tema de las embarazadas, don Freddy, eso podría provocar toda una generación de niños tarados, retardados en el mundo. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de microcefalia, lo que hablamos es de que hay niños que nacen con un escaso desarrollo del cerebro. Sí. Un cerebro más pequeño que el normal. La circunferencia cerebral, cuando se mide, la mide el pediatra, que nace el niño, se da cuenta que es más pequeña. Es un cerebro que no está desarrollado. ¿Eso qué va a provocar? Problemas neurológicos, que puede conllevar incluso a sordera, ceguera, déficit motor, o sea, déficit de movimientos en las piernas, en los brazos, déficit en el desarrollo completo del organismo del niño y también déficit de aprendizaje. Entonces estamos hablando de un serio problema de salud, sobre todo porque en Brasil, que fue el primer lugar donde se habló de un vínculo entre la enfermedad del Zika virus y la microcefalia a partir de la infección de mujeres en el primer trimestre del embarazo, ya hay casos que están confirmando esta sospecha que tenían los médicos del nordeste brasileño. En la República Dominicana hasta este momento no ha habido ningún tipo de casos de Zika virus, pero tenemos el problema del vector. Por eso hay que trabajar fuertemente en la recogida de basura. Los ayuntamientos, las alcaldías deben dejar un poquito la campaña electoral y los afiches y dedicarse a recoger la basura. La campaña que tiene el Ministerio de Salud Pública hasta ahora ha sido efectiva en el sentido de concientizar a los ciudadanos y ciudadanas de que también es una obligación individual y familiar resolver este problema con los envases que tienen agua. Entonces, el centro de la prevención está exactamente ahí, en evitar que haya criaderos de mosquito Aedes aegypti, que es lo que transmite el Zika virus. Y al mismo tiempo, si cuando se presenten casos o tratar ya de dar la educación suficiente a las embarazadas de qué es lo que están haciendo en Brasil. Si usted está embarazada y hay casos en el primer trimestre y en su casa hay mosquitos, hay problemas, usted debe usar repelente, debe usar mosquitero, debe tratar de usar pantalones largos, camisas manga larga, de modo tal que evite en lo máximo que se pueda ser picada por este mosquito que transmite ya 3 enfermedades diferentes. Usted sabe que el mosquito, a pesar de ser pequeño, es el animal que más personas mata en el mundo. El que más daño hace. De 730 a 800.000 muertes al año, el mosquito. O por estas 3 enfermedades o por malaria. ¿Cómo podemos acabar con él, doctor? Los criaderos. Los criaderos. Y no es fumigando, Se ha demostrado que con fumigación solamente se mata el 10% de la población de mosquitos. Es quitando los espacios, eliminando los espacios donde crece el mosquito. Yo quiero exhortar, ya voy a dar esta noticia también, don Fred, si usted me lo permite, a mi amigo el ingeniero Johnny Jones, que en una rueda de prensa hoy Ignacio Ditren ratificó que el PLD lo apoyará para seguir en la Liga Municipal Dominicana a partir del próximo 26 de enero, mínimo por un año,
de que reúna a sus alcaldes y los exhorte a recoger la basura. Bueno, porque ahí hay está el múltiples mensaje para basureros. Johnny John. Mire, doctor, antes de irnos a la pausa, y vamos a participarle a nuestros amables televidentes que el país está de luto. Hoy, en el curso del día, murió el ingeniero Hanle Hermann Pérez, conocido ingeniero, político, guerrillero, profesor universitario, un hombre muy versátil, muy capaz, muy inteligente. Murió justo cuando se desplazaba en su vehículo y lo sorprendió un paro y no pudo ser ni siquiera asistido porque fue fulminante, ahí quedó en la calle. Entonces, de Hanle Hermann hay que decir que nació aquí en la capital, se educó aquí en la escuela pública, en el Liceo Presidente Trujillo y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo sus estudios básicos y superiores, se especializó en ingeniería y en economía, dirigió varios departamentos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también fue el creador de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AME. Sí, señor. Tiene varios libros, 2 libros de texto, uno de ingeniería y uno de economía, y también tiene otros libros de sus andanzas políticas guerrilleras. El guerrillero y el general es de él. Sí, y el Fiero también. El Fiero también. El Fiero también. O sea, y tiene otro. Es un hombre muy prolífico escribiendo y una gran persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, tratarlo, y era una persona con la que se aprendía en cada conversación. Tenía un mundo inmenso de conocimiento y él era de fácil conversación. Bueno, el ingeniero Hanle Hermann, creo que la acción más conocida que tuvo en el país fue su participación en la invasión de Playa Caracoles en 1973, en febrero de 1973. Playa Caracoles es un espacio del Mar Caribe que está antes de llegar a la ciudad de Asua. Allí desembarcó junto con 8 acompañantes más, entre ellos el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Se internó en las lomas de Ocoa, 9 guerrilleros. A los 13, 14 días murió el comandante de la expedición en contra del gobierno del presidente Balaguer en el año 1973. Se dice que fue fusilado después de haber sido capturado, herido en Nizaíto, el coronel Camaño. Hanle Hermann quedó vivo, se salvaron 3 personas de esas. Toribio, un ocoeño que no llegó a la montaña. Peña Jaque, sí. Toribio Peña Jaque no llegó a la montaña. Se perdió en el desembarco. Exacto, y se asiló en la Embajada de México. Claudio Camaño, que también está vivo, y Hanle Hermann, el cual fue capturado cerca de Villa Altagracia, varios días después de la muerte de la mayor parte de los guerrilleros en las montañas de Ocoa. Bueno, hay una casualidad aquí. Si mal no recuerdo, el nombre de guerra de Hanle Hermann era Freddy. Sí, sí. Era como sí, usted, don Freddy. Sí. Como usted, don Freddy. Era Freddy el nombre de guerra de Hanle Hermann, porque en la guerrilla todos se cambiaban el nombre. Sí, o sea, Francisco Alberto Camaño era Román. Era Román, y el nombre de guerra de Hanle Hermann era Freddy. Esa fue su acción, la cúspide de lo que fue una acción política en la cual arriesgó la vida, y no hay dudas de que, aunque en mi caso para nada estoy de acuerdo con una acción de ese tipo, creo que se explica a partir de la época que se vivía, plena Guerra Fría, el auge del foquismo. Ya estaba en declive el foquismo, pero los años 60 las guerrillas eran la norma en América Latina, y no hay dudas de que los que lo conocieron consideran que era una gran persona, y queremos dar nuestras condolencias a los familiares del ingeniero Hanle Hermann. Así es. Señores, tenemos que hacer la pausa, a ver los comerciales que hacen posible 360 grados. De regreso,
Venimos con un tema interesante, el tema de las encuestas, justo ahora cuando estamos en el inicio de la actividad política electoral que nos conducirá al 15 de mayo a las elecciones nacionales. Con las encuestas ya regresamos. Bueno, y ya salió la primera encuesta electoral de este año, de las firmas reconocidas, porque hay 4 o 5 firmas que son las que marcan la opinión pública. Una de ellas es si la usted dice, Marpen. si se refiere a la primera, voy a decirle que la primera es una que le da 45.7 a Danilo y 41.9 a Luis Abinader. Es un truco de cámara, don Freddy, eso No, yo me lo sé de memoria. Esa está circulando desde ayer en la tarde. Yo he sido jefe de campaña. ¿Usted ha escuchado en algún punto del mundo de que una encuesta hecha por WhatsApp? Y por radio la hacen. No, eso no son Por encuestas, teléfono. esos son sondeos. Y por eso siempre engañan, porque para usted hacer una encuesta, que es un método científico, usted tiene que hacer una segmentación de la población. Y usted no puede hacer una segmentación de la población por WhatsApp. No, como usted dijo usted no lo puede hacer. Mire, como usted dijo la primera, yo pensé que se refería a esa, porque la segunda es la de Pen. Pero ayer, cuando, esto es anecdótico, cuando yo salía de aquí, usted ve que cuando salimos siempre hay un grupo de los que hacen programas de radio, que están ahí afuera, y me dice, y usted, me dijo, doctor, ¿usted se sabe los números de la Pen and Schoen? Que creían que era esa porque cambió el nombre. Y le digo yo, no, pero yo sé que es en contra del PRM. ¿Por qué? Digo, o porque soltaron una encuesta fantasma, poniéndolos casi igual con Danilo Medina, eso quiere decir que le van a dar el fuetazo esta noche. Así mismo fue. Así mismo fue. A propósito de encuestas, porque van a seguir saliendo encuestas a partir de esas 2 que han salido, van a salir varias más. Me dicen que... Don Freddy, una encuesta, usted me perdona, pero una encuesta hecha por WhatsApp no es encuesta. Que quede claro, porque lo primero es que aquí no todo el mundo tiene WhatsApp. Doctor, pero que nosotros debemos ser amplios y participativos. Pero no engañar a la gente. No, pero la publica, por ejemplo, el periódico Hoy en portada. Entonces yo, como un hombre objetivo en la comunicación, fíjese lo que le iba a decir. Es que bueno, pero déjeme decir, lo que pasa es que entonces el periódico Hoy tiene su candidato favorito, porque en ninguna parte del mundo alguien puede plantear que una encuesta hecha por WhatsApp es una encuesta política seria. Aquí nada más. Doctor, pero este país muy debemos ser amplios y plurales. Se lo voy a aceptar, pero mire, a regañadientes. Yo le prometo que para mañana yo traigo más información, además de esas 2 que han salido, porque yo le voy a hacer una visita sorpresa. ¿A quién? A don Luis García, que es un hombre que maneja informaciones privilegiadas. Ese sabe. Y entonces de ahí yo salgo con algo. ¿Te oye? Sí, claro que sí. Pero mientras tanto, usted tiene razón. La PEN, yo anoche me acosté tarde oyendo las explicaciones previas que dio Bernardo Vega sobre la metodología utilizada, la ficha técnica completa de la encuesta con el rigor científico, 1000 encuestados, se hizo entre el 6 y el 10 de este mes de enero, y justamente tiene un margen de error de un 3%. Y tiene su tabla, su ficha, la pregunta, todo debidamente como debe ser. Y es la que le da... Pero déjeme dar una aclaración en cuanto a la ficha técnica, porque sobre todo en Twitter he visto a muchas personas perdidas en el tema. La encuesta no se hizo con esos nombres que aparecen ahí. O sea, no se hizo una tabla o una boleta para que usted votara por uno de esos nombres que dicen ahí, Danilo Medina, Luis Abinader, Amable Arizti, Quique Antún, Guillermo Moreno, etcétera. Lo invirtió ahí, doctor. Bueno, usted le sale su reformismo. Sí, claro que sí. Mire, tenía que poner fíjese cómo es. Danilo Medina, adelante 57.3. Sí. Abinader en segundo, 27.4. Pero en tercero está Guillermo Moreno. Comience a sumar entonces a Amable, a
Eduardo Quique Estrella de último. y a Quique de último, para ver si no dan más que Guillermo Moreno. Claro que me sale el reformismo. Y me defiendo como gato boca arriba. No, ya veo, ya veo. Mire, pero que queremos aclarar que la pregunta fue abierta. Sí, es abierto. Es una pregunta abierta. Porque si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Y no le dan ningún nombre. Y los que aparecen fueron nombres que aparecieron porque lo dijeron los encuestados, no porque la encuesta los puso, porque hay gente que dice, pero ¿cómo ponen a fulano? Sino que la gente lo mencionó. Eso es lo que ocurre. Pero, doctor, mire, sería uno injusto. ¿Por qué no aparece Pelegrín? Yo le voy a decir, porque la Fuerza Nacional Progresista tiene que hacer un trabajo. Sí, tiene que hacer un trabajo. Vinicio es mucho más conocido que Pelegrín. Pero es en radio y televisión. Sí, pero es mucho más conocido que Pelegrín. Sí. Vinicio es mucho más conocido que Pelegrín. Doctor, Entonces, pero no quiero ser injusto. Así claro. como le dije el porciento que tiene Danilo y Luis, aquí está Guillermo Moreno en el tercer lugar con 3.6%. Exacto. Amable Aristi Castro en cuarto lugar con 2.5%. Exacto. Federico Antún Valle en quinto lugar con 1.4%. Eduardo Estrella 1.3%. Minú Tavares 0.7%. Eso fue lo que opinó la masa de personas encuestadas en una población segmentada, sí, que buscó la firma de Manpen. Yo creo que está claro, porque la mayoría de las encuestas, por lo menos que yo conozco, algunos me dirán, pero las que tú conoces son del sector oficialista. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Sigma 2, que es la firma que tiene contratada la campaña del presidente Medina, da unos números prácticamente iguales a eso, muy parecidos a usted eso. me dijo que usted no conocía esos números ayer. Lo que pasa es que en este momento... Usted estuvo en Santiago y pero yo le dije, ahí para no decir. Pero yo le dije que conocía una encuesta que acercaba al presidente Medina al 60%. ¿Usted recuerda que yo se lo dije aquí? Sí. Le dije, y no había esta firma, no había publicado. Eso fue ayer en la tarde. Pues le participo, doctor, amable televidente, que antes que cierre el primer mes del año, enero, tanto el periódico Listín Diario como el periódico Hoy y el Diario Libre traerán sus encuestas por encargo de esos periódicos, sin influencia de los partidos. Porque esta tampoco tiene influencia de los partidos. Me dicen que también el Centro Económico del Cibao está evaluando ya los datos del trabajo de campo que se hizo esta semana, el sábado, domingo y lunes. Pero esa trabaja para un partido. Mi Sí. amigo Aguilera trabaja con Luis Abinader. Así como Sigma 2 no se publica, trabaja con Danilo Medina. Entonces, lo que diga el Centro Económico del Cibao, en lo que concierne a mí, Asisa no le doy credibilidad. No, Asisa no trabaja para ningún partido político. Ni Greenberg trabaja para partido político, ni Gallup trabaja para partido político, ni Penn trabaja para partido político. Gallup trabaja para quien le pague. Pero en el caso de los que son los estudios políticos, trabaja en exclusiva para el periódico Hoy. Ahora, los boletrices de la política siempre viven con un secretario de que te llegó los resultados de la encuesta de la embajada. La embajada no hace encuesta. O si no, el empresariado mandó a hacer una. Claro que sí. ¿Te enteraste de los números? Sí. Yo creo que está claro que la diferencia ronda en las encuestas, 2 o 3 encuestas, muy pocas que yo conozco, entre los 30 y 32 puntos de diferencia entre el presidente Medina y Luis Abinader. Y si hubiese una segunda vuelta en todos los escenarios, el presidente Medina tendría asegurada la reelección a menos de 4 meses de las elecciones. Ahora, las elecciones se ganan el 15 de mayo, en este caso, con un ejército electoral de uno o varios partidos políticos que llevan la gente a las urnas, las personas a las urnas, y las elecciones no se ganan, don Freddy, con encuestas. Se ganan con votos contados en las urnas. Sí, señor, sí, Eso señor. es así. Y un trabajo hecho con tiempo. Sí, señor. O sea, ya la diferencia de 30 puntos que marca esa encuesta parecería irreversible. Sin embargo, en política
no hay nada definitivo. No, porque la simpatía hay que convertirla en votos, Sí. y esos votos ser contados y oficializados. Entonces, se necesita el ejército electoral que lleve a las personas a las urnas. Ahora, Hay un dato importante yo lo veo a usted muy parcializado. ¿Cómo parcializado? En el sentido que lo veo de un solo lado. Usted no me aceptó la encuesta de que tiene el periódico hoy en portada. Lo que pasa es que yo trato de ser objetivo, don Freddy, pero yo no soy imparcial. O sea, todo el mundo en este país sabe. ¿Usted no cree que ese 45-41 es cierto? Pero por favor, Luis Abinader no ha pasado, no ha llegado nunca al 30%. Nunca ha llegado al 30%. Él arrancó con un 23%. Y llega entre el 25, el 26. Es la primera vez que lo veo con un 27%. Y el margen de error es 3.5. Sí. O sea, es la primera vez que lo veo en alguna encuesta que yo conozca por ahí. Yo no soy imparcial. O sea, lo confieso públicamente. Ahora trato de ser objetivo. Lo más objetivo que pueda, por respeto a usted. Sí. Y a los televidentes. Ahora imparcial no lo soy, todo el mundo sabe cuál es mi simpatía Mire, política. doctor, antes de terminar el programa, decirle que mañana se inicia en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, uno de los eventos de esa naturaleza más importantes que se celebra en el mundo a principio de año para evaluar el año que comienza y ver la perspectiva económica. Allí se dan cita los principales líderes del mundo, tanto en el área política como en el área económica. Allá estará el expresidente Leonel Fernández y uno de los atractivos es el electo nuevo presidente de Argentina, Macri, que lleva la cifra de lo que fue la economía argentina durante los últimos 10 años, que nadie nunca supo de qué era, Claro. por dónde andaba. Estaba prohibido dar los datos, igual que está prohibido en Venezuela dar los datos de inflación, de devaluación, etcétera. Lo importante a nivel económico que está ocurriendo en el mundo en este momento es la caída estrepitosa de los precios del petróleo. El precio de referencia de la OPEP. Eso hasta a mí me tiene asustado. El precio de la referencia de la OPEP está hoy en $23 ya. Sí, en 23 con tendencia a seguir bajando. Sin sabe, embargo, el referente West Texas, que es el que nos rige a nosotros, anda entre los 29 y 30. ¿Usted sabe a cuánto se está vendiendo el petróleo pesado que produce México? $12 ya. Sí, pero $12 en esa escala anda de Venezuela también. También, porque 12, es un 13 petróleo dólares. lleno de azufre, baratísimo. Imagínense que el presupuesto venezolano y los presupuestos de México estaba planteando un petróleo a $100 el barril. Sí, el de Venezuela está hecho el presupuesto en base a $115 el barril. Imagínense, y se está vendiendo a $12, 13 el barril. Es un descalabro. Entonces, un descalabro total. Una inflación que bordea el 70%. Exacto, y las noticias son peores todavía porque Irán va a comenzar a exportar 500,000 de barriles diarios de petróleo y China acentúa el decrecimiento, no decrecimiento, sino la ralentización de la economía, de su economía ya para este año 2016 y para el año 2017, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Doctor, muchas gracias. A usted, don Freddy. A usted también, amable inteligente. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana.